Ahora vamos a resolver una estructura de datos que entró en un examen pasado. Te pedí implementar la operación insertar, pero vamos a hacer también la de eliminar. Y bueno, la de acceso va a ser muy fácil. Eso se puede podrían implementarlo ustedes por su cuenta. La estructura de datos se llama bucket. Mm, Organiza el almacenamiento de sus datos por aproximación a su potencia K. En una especie de buckets de datos, los mismos que están identificados por el factor de aproximación. Bueno, este factor de aproximación es un factor de aproximación hacia su potencia k. Este factor denota la potencia de k, aquí lo menciona, más próxima al número que se quiere almacenar. A continuación, se dan ejemplos de uso de esta estructura. Te dice, si se tiene la estructura de potencia 4, y se quiere almacenar la siguiente secuencia de datos, que es esta, la estructura debe almacenar, así te dice, 3 y 2 van en el 0 por alguna razón que vamos a averiguar ahora. Y bueno, lo demás, ¿no? Todo se almacena en una especie de, aquí lo menciona, hilos, donde se agrupan de acuerdo a un factor. Cada hilo está identificado por un factor que denota la potencia que representa los datos del hilo. Se te pide, te dice, diseñar la estructura bucket de acuerdo a lo descrito. Para ello debes considerar que la estructura solamente almacena números enteros, no almacena genéricos. Positivos mayores a cero, de paso más, te dice. B, te dice realizar la operación que permite insertar un dato en la estructura descrita. La operación que debes proveer, bueno, debe tener la siguiente firma, public void insertar integer n, nada más. Ahora, este, este factor de aproximación que se aproxima acá, ¿cómo lo podemos hallar? Posiblemente una de las respuestas, como estamos hablando de potencia, sea el inverso de la potencia. Y se puede llegar a considerar, entre comillas, al inverso de la potencia, a la raíz késima de n. Eso te daría tal vez un factor aproximado, pero vamos a ver si es cierto. A ver, con la raíz cuarta de 3 me da como resultado 1, así que aquí no sería. Tendríamos que hacer un control más, ¿no? Si n es menor que k, que es este 4, entonces tu factor f va a ser igual a 0. Si no, entonces f digamos que va a ser, em, sería n elevado a la 1 sobre k, que es la raíz késima. Pero vamos a ver si esto es verdad. A ver, con un número mayor que 4, con el 12. Raíz cuarta de 12 me da como resultado bueno, esto es con decimales, ¿verdad? Aquí me da como resultado 1 con decimales, así que su factor sería 1. Ya, muy bien. A ver, del 4. Raíz 4 de 4. Aquí me daría como resultado 1. Así que sí, está bien. Sería el entero directamente. A ver, con otro. 1, coma de tantos, ¿no? A ver, con otro. El 54 y el 23. Raíz 4 de 54 me da como resultado 2, coma tantos. Te quedas con el 2 y ese es su factor. Y el de 23 también te da como resultado un 2, coma tantos, ¿no? Pero te quedas con el 2 que va a ser su factor. Con el 1000 también te da 5, creo. Esto te da un 5, coma tantos, que su factor sería esto. Ahora con el 85 y el 78, a ver. Raíz cuarta de 85 me da como resultado un 3, 3, coma tantos. Te quedas con el 3 y ese es su factor. Pero de 78 ahí se arruina nuestro proceso. Esto te da como resultado 2, coma tantos, pero el 78 no está en el 2. El 78 está en el 3. Básicamente es como debería estar en el 3, tal vez. Te quiere decir la estructura. Porque es mayor que 4 la
4 al factor, 4 elevado al factor, o k elevado al factor, básicamente. El 5, pero si bien el 1000 se encuentra en el factor 5, no es cierto que 1000 es mayor que 4 elevado a la 5. 4 elevado a la 5 es 1024, no debería estar acá, pero está acá, puesto que su raíz nos dice que debe estar ahí. Por eso digo inverso, entre comillas. Pero el 78, ¿cómo le podemos hacer para que quepa en el 3? Podemos asumir, digamos, que es un error. Puede ser. Pero mejor si lo controlamos, ¿no? A ver, ¿por qué no está en el 2? ¿Y por qué está en el 3? Básicamente podemos decir que está en el 3 porque 78 es mayor que 4 a la 3. 4 a la 3 es 64, por ejemplo. Y por esa es la razón. Por esa es la razón que está en el 3. No debería estar en el 2 porque, a ver, 4 a la 2 es 16. O sea, si bien podría estar bien que esté aquí, como le sobrepasa al siguiente, que es 64, no es conveniente que esté en el 2. Estaría guardando datos incorrectos, ¿no? Es como si yo pusiera el 54 en el 1 o algo así. Bueno, obviamente en el 1 no me lo va a jalar porque sí lo acepta la raíz, pero es más o menos lo que quiero hacer. Controlar de que justamente si este 78 es mayor que el 4 elevado a la 3, entonces el factor va a ser este numerito. Este va a ser el factor. Vamos a decir, si n es mayor que 4 elevado al factor más 1, que este 4 por ejemplo, por si acaso es k, entonces f va a ser igual a f más 1. Y creo que con eso se solucionaría. Aquí solamente el factor se actualizaría cuando este n sobrepase a esta potencia. Y solo va a pasar eso con este 78. Obviamente, claro, siempre se va a ir comprobando esto, pero es lo mejor que podemos hacer. A ver, para este 1000. 1000 es mayor que 4 a la 6. Acuérdense que es factor más 1. Mejor pongo 5 más 1. 5 más 1, por si acaso, es un número grande, ¿no? O sea, 4 a la 5 más 1. 4 a la 6 es igual a 4096, mucho más grande que este 1000. No le sobrepasa, así que el factor no se actualiza, se queda en 5. Esto solo se va a actualizar en casos especiales. Pero así definimos el factor. Ya casi estaría, ¿no? Este sería mi algoritmo para definir el factor. Definir el factor de n. Si n es menor a k, entonces el factor va a ser 0. Mejor lo voy a llamar f para no estar escribiendo tanto. F va a ser igual a 0. Si no, entonces el f va a ser igual a n elevado a la 1 sobre k. Pero esto solo me quedo con la parte entera, así que lo casteo. Listo, aquí puedo preguntar otra vez, ¿no? Si este n es mayor que k elevado a la f más 1, entonces yo lo tengo que actualizar f, mi factor. F va a ser igual a f más 1. Nada más. Ese sería mi algoritmo para definir el factor, que es necesario para poder insertar y poder eliminar. Ahora sí viene lo interesante, el insertar n. Vamos a hacernos dos casos para este insertar. Cuando mi lista o mi buquete está vacío y cuando no está vacío, ¿no? No está vacío. Cuando está vacío, mi inicio va a apuntar a algo nulo. Voy a tener un inicio, así como en todas nuestras estructuras. Mejor lo defino aquí antes. A ver, lo voy a poner acá. Primero que nada voy a tener una clase hilo, que yo puedo decirle que va a guardar integer. En realidad no importa, estos solamente van a ser los nodos. Que va a tener un factor
entero, int factor, va a tener en sí tiene una lista de datos, un hilo. A pesar de que solo sea un nodo, tiene una listita pequeñita de datos. Aquí, por ejemplo, esta es una lista de datos. Así que podría yo utilizar una lista, ¿no? De cualquier tipo. Una lista de doble enlace, por ejemplo, que sea datos. Voy a tener un hilo sucesor y un hilo antecesor. O depende de ustedes, ¿no? Este sucesor puede ser siguiente y este antecesor puede ser anterior. Bueno, depende de cómo lo quieran manejar. Siguiente o sucesor. No lo voy a rayar. Depende de cómo lo quieran mencionar. De todas formas es lo mismo. Tendría sus get y sets y demás cosas. Ahora para mi estructura bucket. Esto sí obligatoriamente solo puede guardar enteros, integer. Nada más. Voy a tener un int k y un hilo inicio. Es por donde yo empiezo a integer ini. Es por donde yo empiezo a navegar, ¿no? A caminar sobre mi estructura. Siempre es necesario un inicio. En algunos más se aumenta el fin, pero bueno, este no es el caso. El inicio, pero siempre es importante. Así que cuando está vacío mi estructura, mi bucket, entonces inicio apunta a algo nulo. Y yo quiero insertar un nodo H. Un nodo H que es un hilo, ¿no? Que tiene su factor y que tiene en este caso, un n nada más. Porque yo estoy insertando un n, no estoy insertando una lista. Yo quiero insertar este H, cuyos sucesores y antecesores son nulos, ¿no? Simplemente yo voy a decir que ini sea igual a H. Que apunte a H. Nada más. Es lo único que tengo que hacer, nada más. Cuando no está vacío, ahí sí vienen las cosas interesantes. Yo podría tener mi bucket llenado de esta forma. Por ejemplo, a ver, factor 0. Tiene aquí un hilo de datos que no me interesa. El de atrás apunta a un nulo. El de siguiente apunta a otro hilo. Bueno, el dibujo es feo, pero quiero representar, ¿no? 3. Un hilo de datos. Antecesor. Ya, bueno, solamente de 3 datos porque el dibujo ya me está perturbando. Un hilo de datos, ya. Y quiero insertar un hilo H, un nodo H, justamente aquí en medio de estos dos, en el del 3 y el del 5. ¿Qué es lo que puedo hacer? Yo puedo hacer, lo que puedo hacer, perdón, es buscar este nodo, o este nodo incluso podría buscar, pero, a ver, si yo busco el mayor a que H, puede que me salga un nulo, y si me sale un nulo, significa que yo me salí de la lista, y tengo que ir a buscar el final otra vez. Así que es mejor si yo busco este anterior a H. Este 3 sería el último menor. Último menor que H. Este sería ese 3. Así que yo puedo ir a buscar este 3, que va a ser mi Q. Y también este S, que va a ser el siguiente de Q. Puede que este S sea nulo, así que tengan cuidado con eso. A ver. Si no está vacío, entonces Q va a ser igual a buscar último menor. Va a empezar a buscar desde el inicio y le voy a pasar este nodo H que quiero insertar. Ahora, si el factor de Q es igual al factor de H, significa que has encontrado al mismo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Este n le tienes que insertar, por ejemplo, en este dato, al final de su hilo. Nada más. Q.ato insertar. Mejor insertar. Este n. Nada más. ¿De acuerdo? O sea, es lo mismo, simplemente se tiene que añadir a su hilo de datos. Es como si tuviésemos esta estructura. Yo intentaría buscar un hilo cuyo factor es 2 y el n es 33, por ejemplo. Como el factor son los mismos, o sea, encuentra un hilo con el mismo factor, simplemente el 33 lo añade a este hilo porque pertenece al mismo factor. Nada más, es lo único que hace.
Ahora, si no, entonces S va a ser igual a siguiente de Q. Y ahora voy a actualizar, ¿no? Siguiente de Q va a apuntar a este H. Anterior de H va a apuntar a este Q. Siguiente de H va a apuntar a este S. Y puede que este S sea nulo, ¿no? Puede que este Q sea justamente el último nodo y su siguiente sea un nulo. Significa que estás en el final. Así que lo voy a controlar. Si S es distinto de nulo, entonces anterior de S va a ser igual a este H. Listo, ya está. Ese sería mi proceso de insertar, no es nada complicado. Creo que lo único complicado era definir lo del factor. Esto comparado con una lista circular de doble enlace no es tan difícil. Vayamos a ver lo de eliminar. Este por si acaso de insertar n, llama al insertar de la lista, ¿no? De la lista de datos de Q. Ya. Ahora sí, veamos lo de eliminar. Y luego lo pasamos todo a código. Eliminar n. Primero lo primero tenemos que definir el factor de este n. Definir el factor de n. Luego tenemos que ir a buscar un nodo que tenga el mismo factor. Por ejemplo, yo quiero eliminar para esta estructura, yo quiero eliminar el 23. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hallar un hilo cuyo factor sea el mismo. El factor de 23 debería ser 2. Entonces tengo que hallar un hilo cuyo factor sea 2. Y a este hilo decirle elimina este dato. Nada más. El definir factor sería el mismo que para insertar. Sería esto. Y tendríamos que ir a buscar un hilo. Q va a ser igual a buscar. Y le voy a pasar este factor. O F directamente le podemos poner. Si Q es distinto de nulo, significa que existe. Y si existe lo tengo que remover. Q.remover este n. Y por si acaso esto hace referencia a la lista de datos de Q. Porque es un hilo Q. Ahora, después de haber removido, puede que su lista de datos se quede vacía. Y si se queda vacía, lo tenemos que sacar completamente de nuestra estructura. Y este proceso de sacar puede ser bueno, tienes que tener cuidado. Porque tienes una referencia al inicio que se tiene que actualizar justamente si eliminas el inicio. Así que podemos comprobar acá si Q es igual al inicio, ¿no? Porque yo voy a hacer algo un tantito diferente. Si Q es igual al inicio y más, o sea, la lista de datos de Q está vacía, entonces inicio va a ser igual a siguiente de inicio. Nada más. Ahora, anterior de inicio, de este inicio, va a ser igual a nulo. Si es que este inicio es distinto de null, ¿no? Si, mejor lo pongo directamente. Lo voy a borrar esto. Si ini es distinto de null, entonces anterior de ini va a ser igual a null. ¿Por qué hago este control? Porque puede que tenga solamente un dato y justamente lo que quieres eliminar está en ese dato y lo elimines todo, su lista se queda vacía. Y decir ini va a ser igual a siguiente de ini se vuelve nulo porque solamente tiene un hilo. Su siguiente es un nulo. Ini ya se volvió un nulo, así que aquí hay que preguntar, ¿no? Si ini es distinto de nulo, entonces su anterior de ini va a ser nulo. Si es que, por ejemplo, tienes más de un dato. Esto solamente pasaría cuando tienes un dato, nada más. Ahora, también hay que controlar en el caso de que no es inicio, pero su lista de datos esté vacía, ¿no? Lista de datos de Q está vacía. Entonces, R
lo voy a definir como anterior de Q. A lo mejor lo explico esto. Es un proceso muy fácil, el de eliminar es básicamente decirle que el anterior apunte al siguiente y el siguiente, su anterior apunte a mi anterior. Imaginen que tenemos este hilo, o bueno, esta estructura mejor. Este es el inicio, su anterior es este, su siguiente es este, tenemos el 3, su lista de datos, tenemos el 4, su lista de datos, y bueno, debe haber más seguramente. Y queremos nosotros eliminar este Q. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Decirle a este que apunte a esto, y a esto su anterior que apunte a esto. Nada más, es lo único que tengo que hacer. R en este caso sería el anterior de Q y S en este caso sería el siguiente de Q. Así que aquí lo defino. R va a ser igual a anterior de Q. S va a ser igual a siguiente de Q. Siguiente de R va a ser igual a S. Y puede que este S sea nulo, porque imagínense que lo que quieres eliminar justamente esté al final. Y si está al final, pues tienes que controlarlos. Tu siguiente, en teoría el S, sería un nulo. Cuando estás en el inicio no hay ningún problema, ya lo hemos controlado acá. Así que si S es distinto de nulo, significa que no estás en el final. Así que puedes modificar su anterior. Anterior de S va a ser igual a R y sería todo. Ahora sí, esto hay que llevarlo a código. Lo voy a llevar, simplemente las partes que están así. Y lo voy a explicar. Lo de buscar, que tenga que ver con buscar o buscar último menor, lo voy a grabar el proceso. Bueno, creo que sería mejor que desarrollemos estos métodos. Bueno, que desarrolle estos métodos siguiendo mi pseudocódigo. Así que lo voy a desarrollar junto con ustedes. O bueno, junto al video, mejor dicho. Solamente creé mi hilo, mi clase hilo, que va a almacenar enteros, nada más. Solamente enteros, no es genérico. Aunque en realidad creo que esto no importa si es genérico o no. El bucket sí tiene que ser esto de integer. Y aquí integer k. Y aquí integer. Y aquí también hilo de integer. Bueno, ya. Como les decía, tiene un factor y tiene una lista de datos. Bueno, yo no tengo la clase lista de doble enlace, pero ustedes deberían utilizar su propia lista. En este caso yo voy a utilizar el array list. Voy a tener un hilo también integer siguiente y un hilo integer anterior. Nada más, mi constructor solamente crea el factor, lo crea con el factor y instancia la lista de datos. Los get son normal, el set son normal, pero aparte de estos voy a tener un método add o insertar, que va a insertar un dato a mi lista de datos. Y también un remover, que va a remover de mi lista de datos. Todo usando los métodos propios del array list. En este caso ustedes tendrían que utilizar sus métodos propios de su lista de doble enlace o cualquier lista que quieran utilizar. Lo que hace esto es remover todos los datos que sean iguales. Básicamente, en el array list es lo que hace eso. Y voy a tener el método toString para poder imprimirlo. Nada más, ese es mi hilo. Mi bucket es este. Solamente tengo el método es vacía y nada más. Ahora comencemos con el insertar. Podría tener un definir factor. Private int factor. Aquí tenemos un n, recibimos un n por parámetro o un integer n mejor. Int f, return f. Listo. A ver. Si n es menor que k, que este k ya está instanciado. ¿Qué pasa acá?
Qué raro. Mejor si esto es int. Bueno, el int no hay problema. Puede ser así. Aquí también vamos a recibir un int n. Aquí también un int n. Listo, ahora sí no me da error. Pero si lo quieren mantener con integer, tiene que ser con compareTo. Mejor así lo mantenemos para que no sea tan feo. Si n es menor a k, entonces el f va a ser igual a 0. Si no, f va a ser igual a el cast de n elevado a la 1 dividido entre k. Eso es mat.pow de n y 1 dividido entre k. Y bueno, esto es una división entera, así que si yo quiero que sea una división double, tengo que poner un 1.0. Ya, ya estaría. Aparte de esto, tengo que preguntar si n es mayor que 4, o bueno, k elevado a la f más 1. Si es así, entonces f más directamente. Listo, ya estaría definido mi método que define un factor. Ahora el insertar. Public void insertar. Y aquí recibimos un integer n. Voy a crear un hilo de entero. H va a ser igual a new hilo y le pasamos a este n. Y aparte, le tenemos que pasar el factor más. Si vemos, mi hilo lo único que recibe en realidad es el factor, no recibe un n. Así que voy a definirlo acá. Int f va a ser igual a factor de este n. Incompatibles tipos. Integer no se puede convertir a n. ¿Saben qué? Mejor vamos a manejar con enteros, ¿ya? Integer. A ver, ¿qué más? ¿Qué me estaba molestando? Esto. Aquí me está molestando. Aquí recibo obviamente un integer. Y bueno, aquí sería no con menor, sino sería un punto compareTo k que sea menor a 0. Es básicamente su contraparte del n menor a k con el compareTo. No se declara, el integer no tiene el método declarado. Uf, qué dolor de cabeza. Mejor como antes, vamos a manejar con enteros. Esta partecita nomás. Aquí no me va a dejar correr porque este n no es entero, así que vamos a llamar a unos métodos. O directamente, no sé si se puede castear. Bueno, sí, raramente se puede castear. Es por manejar este integer justamente acá, pero bueno. Ya, creamos un hilo con este factor. Es lo único que tenemos que hacer. Y también lo tenemos que añadir, ¿no? h.insertar este n. Nada más. O de hecho, en vez de hacer esto, podría crearme un constructor que reciba un n por parámetro, pero ya no importa. Así nomás ya. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Es preguntar si está vacío o no. Si es vacía, entonces mi ini va a apuntar a este h y nada más. Sería todo. Si no, ¿qué es lo que tenía que hacer? Aquí está en mi pseudocódigo. Tengo que ir a buscar el último menor. Hilo integer q va a ser igual a buscar último menor desde inicio y bueno, le paso este h, nada más. O incluso le podría pasar el factor directamente en vez de hacerlo así tan raro. Pero bueno, vamos a pasarle el h nomás. Ahora, si q.get factor es igual a h.getFactor.
significa que son lo mismo, entonces simplemente a Q le digo que inserte este n. Si no, entonces voy a tener un hilo S que va a ser igual al siguiente de Q, q.get sucesor o siguiente. Bueno, siguiente en este caso está. Ahora tengo que setear el siguiente de Q. Q.set siguiente va a ser igual a este H. H.set anterior o antecesor va a ser su Q. Ahora el siguiente de H, H.set siguiente va a ser igual a este S. Y puede que este S sea nulo, así que lo controlamos, ¿no? Si S es distinto de nulo, entonces S.set anterior va a ser H. Y ya estaría. Mi proceso de insertar ya se terminó. Solo tengo que hacer este método buscar menor. Private, tenemos que devolver un hilo. Integer buscar último menor. Recibe un hilo. Y recibe un otro hilo que es el buscado. Se va a quedar eso con H. Ok, vamos a hacer una respuesta que va a inicializar en nulo. Return res, así nomás me va a compilar. Ahora pregunto si el auxiliar es distinto de nulo. Si aux es distinto de nulo, entonces recién puedo hacer algo. Ahora puedo hacer esto recursivo o iterativo. Creo que lo voy a hacer recursivo directamente. Si lo hago recursivo, creo que me conviene que res se inicialice en aux. Nada más. Aunque creo que en cuentas sería lo mismo, así que no importa si es nulo o aux. Aquí pregunto si aux.getFactor es menor que h.getFactor. Entonces mi respuesta va a ser igual a buscar último menor de aux.get siguiente. Y el h se mantiene así. Porque todavía no es el último menor, ¿no? El último menor es justamente cuando este h pasa. Si no, entonces res va a ser igual a aux.getAnterior. Creo que sería esa la manera de hacer. Vamos a verlo. A ver, para el caso de ejemplo de esta lista, queremos insertar un dato con factor de 4. El último menor sería 3, ¿verdad? Ya, entramos acá. Res es igual a 0 porque iniciamos en el inicio. Aux no es nulo, así que aquí preguntamos. El factor de aux es 0, es menor que el factor de h que queremos insertar, o sea, 0 menor a 4. Sí, entonces mi respuesta va a ser igual a buscar el último menor, pero con el siguiente. Ahora, el factor de aux es 1. 1 es menor a 4, si buscamos el siguiente, entra con el 2. 2 es menor a 4, si buscamos con el siguiente, entra con el 3. 3 es menor a 4, si buscamos el siguiente, entra con el 5. Y ahora sí, 5 es mayor, se va al else y me va a decir la respuesta va a ser al anterior. El aux al anterior. En este caso aux es 5, su anterior sería 3 y me devolvería un 3. Eso sería todo. Ya estaría el insertar terminado. Ahora vamos a hacer el eliminar. Public, a lo mejor abajo del factor. Public integer eliminar. Vamos a recibir un integer n. Integer res que sea un nulo. Return res. De momento es como si no existiera este entero. Ah, sí, me estaba olvidando de algo. Y es que solo acepta valores positivos. Así que puedo preguntar aquí si n es mayor que 0. Aquí me va a reñir porque no se puede comparar. Así que lo voy a castear a un entero.
Y voy a hacer esto. No sé si me va a dar error, lo vamos a probar al momento de terminarlo todito. Ya, ahora sí, el eliminar. Solamente yo puedo eliminar cuando no está vacío. Si es vacía, yo lo niego esto. Y ya está. Esto es para cuando no está vacía mi estructura y lo que tengo que hacer es simplemente copiar mi pseudocódigo. Tenemos que definir el factor de n, ¿no? Int f va a ser igual a factor ¿de quién? De este n. Q va a ser igual a, bueno, no, hilo. Q va a ser igual a buscar. ¿Qué vamos a buscar? Pues este factor que es f. Bueno, ahora me está riñendo, porque esto debe ser un entero lo que debe recibir. Es lo que hago con el insertar. Es lo mismo. Ahora este buscar todavía no existe, todavía no lo voy a crear, va a ser después. If Q es distinto de null, significa que existe. Le voy a decir Q.remover este n, nada más. Ahora, tengo que preguntar, si justamente Q es el inicio, y además resulta que sus datos, Q.get datos, su tamaño, es igual a 0, o directamente yo puedo llamar a su método está vacío, que en el caso de ArrayList es isEmpty. Entonces ini va a ser igual a ini.get siguiente. Si ini después de hacer esta operación es distinto de nulo, entonces yo tengo que setear su anterior. Ini.set anterior va a ser nulo. Ya estaría. Ahora en el caso de que no sea ini, yo tengo que sacar un R y un S. Pero aquí tengo que verificar que la lista de datos esté vacía. Básicamente es esto. Voy a tener un hilo R y un S. R va a ser igual a anterior de Q. S va a ser igual a siguiente de Q. R, su siguiente de R se va a setear a este S. Y si es que este S es distinto de nulo, entonces su anterior se va a setear. S.set anterior va a ser igual a este R y ya estaría. Con eso ya hemos terminado. Solo falta el método de buscar. Lo voy a hacer ahora. Private hilo integer buscar, que va a recibir un factor. Voy a crear una respuesta. Ahora, ustedes lo pueden hacer recursivo o no recursivo. Si es que no es recursivo, un método buscar sería más o menos así. Tendría que tener un hilo de todas formas auxiliar que inicialice en el inicio, ¿no? In. Y aquí tengo que hacer un while. Mientras que aux sea distinto de nulo, entonces puedo seguir buscando. Que sea nulo significa que has recorrido toda tu lista y no lo has encontrado, ¿no? Así que mi res también debería inicializar en nulo. Ya estaría. Aquí simplemente voy a preguntar por los factores. Si aux.getFactor es igual a este f, entonces mi respuesta va a ser igual a aux. Si no, aux va a ser igual a aux.getSucesor o siguiente. También podría declararme una bandera para que termine de buscar si ya lo encontró. Flag va a ser igual a true y listo.
Ese sería mi buscar. Ya estaría todo, vamos a probarlo, a ver con esto. Vamos a ver si está bien. Para ver si está bien también lo podría imprimir directamente. Public string to string. String res va a ser algo así, return res. Para imprimir todo tengo que recorrer toda mi lista. Así que voy a poner aquí. Si es vacía, entonces mi res va a ser igual a vacío, nada más. Si no, mi res va a ser igual a esto. Y ahora tengo que concatenarlo con todos estos hilos. Voy a tener un hilo auxiliar que inicialice en el inicio y voy a recorrerlo iterativamente. Que aux sea distinto de nulo, entonces yo puedo hacer algo. Res va a ser igual a res más, aquí debe haber un espacio, aux.get datos más una coma, no, más get factor mejor, más una coma más aux.get datos, que esto ya tiene su método toString, así que no importa. Y le añadimos una comita. No, así nada más. Ahora aquí pregunto si aux.get siguiente es distinto de nulo. Significa que aún no hemos llegado al final. Entonces res va a ser igual a res más una comita. Ya, creo que ya estaría. Después de hacer esto, mi respuesta va a ser igual a res más cierre. El corchete de cierre. Ahora sí, creo que ya lo podemos probar. Esto directamente es integer. No sé por qué lo hice así. Y mi potencia va a ser 4. Y ahora sí, insertar. Voy a insertar el 54. A ver si le doy a toString. Ah, no le he actualizado el aux. Uy, 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 uy. Aquí tengo que decir aux es igual a aux.get siguiente. Si no, se va a enciclar, jodido. Ya, otra vez. Voy a insertar el 54. Si le digo a toString, me muestra esto, está bien. El 54 está con factor 2. A ver si inserto el 23. Uy, ¿qué pasó? Me da un error. Null pointer exception. ¿En qué parte? Puede que esto me devuelva un nulo. A ver, vamos a ver si hemos hecho bien esto o no. Era con el 23. A ver. Ah, bueno, directamente es aquí. El aux se inicia en el ini. Qué raro. Ah, bueno, sí, el inicio en teoría es directamente el 2. Mi respuesta es igual a aux. Entramos aquí. Aux es distinto de nulo, sí. El factor de aux es 2 y el factor de h justamente es 2, así que me estaba confundiendo con esto, no es menor, es menor igual, ¿o no? Mm, No, mejor si hacemos otra condición. Aquí decimos else if aux.getFactor es igual a h.getFactor. Entonces mi respuesta va a ser igual a este aux. Si no, entonces mi respuesta va a ser esto. Ya, creo que así estaría bien. Ahora sí, sí me correría. Lo vamos a probar otra vez. 54, 23.
Si lo imprimimos, el 23 pertenece al 2, está bien. Ahora el 3. ¿Ahora qué pasó? Ok, no estoy controlando este. Puede que este Q sea nulo, entonces no hay un último menor. Significa que deberías insertar al inicio. Uy, me olvidé de controlar eso. Lo voy a hacer ahora mismo. Si Q es igual a nulo, entonces ini.set antecesor va a ser igual a este h. h.set siguiente va a ser igual a este ini. Y después nada más ini va a ser igual a h y sería todo. Y ahora sí, creo que sí funcionaría. Vamos a probarlo. Insertar 54. Insertar un 3. Está bien. Insertar 54. Insertar un 12. Insertar un 85. Insertar un 45. Un 2. Un 24. Un 35. Un 98. Un 10. Un 23. Un 34. No, un 5. Un 34. 78, 6 y 4. Ahora sí, vamos a ver cómo quedó nuestra estructura. A ver, en el 0 hay el 2. No sé qué pasó con el 3, ahorita lo checamos. En el 1 hay el 10, no hay el 12. Qué raro. El 1 se está repitiendo otra vez. Sí, aquí hay algo raro. A ver. Sí, no debería ser así. A ver, hay un error acá en el que no está reconociendo que sea justamente esto con este 2. Lo voy a comprobar ahora mismo y lo voy a corregir. Ok, el único problema era esto. Res decía que era auxiliar, este aux, cuando en realidad debería ser nulo. No estaba preveyendo eso antes, ¿no? De que si Q es nulo significa que tienes que insertar al inicio, no hay uno que sea el último menor. De hecho, ese es el menor que todos. Eso sería todo. Si quieren hacemos la prueba, vamos a hacer la prueba de una vez. A ver, insertamos el 54, insertamos el... Bueno, mejor lo remuevo y lo creo de nuevo. Integer 4, insertamos el 54, insertamos el 3, insertamos el 54 de nuevo, 12, bueno, me voy a saltar mejor, 98, 1000, 6, 4, bueno, ya vamos a ver qué pasa. Ok. Hay un error más. Creo que este método no está haciendo bien, el de buscar menor. Lo insertó justamente el 1000 acá. Y lo está desordenando todo. Voy a verificar otra vez. Ok, aquí estoy de nuevo. El error es bien sonso de mi parte. Y resulta que también la respuesta se podía volver nulo yendo hacia adelante. Justamente es cuando avanzas hacia el final, ¿no? Así que aquí estoy controlando de que justo al momento de caminar hacia el siguiente, tu siguiente no sea nulo. Y si es que es nulo, entonces la respuesta va a ser el final. En teoría sería el último menor que encontraría en toda tu estructura.
y ya insertaría bien. Aparte del cambio que hice fue que en hilo le quité lo que decía integer y lo puse directamente t. Y en bucket lo quité directamente que sea un genérico t. Directamente yo lo puse así, así nada. Porque, a ver, en teoría cuando tienes una clase acá, por ejemplo, yo tuviese una clase que se llama AB, y si yo pusiera acá AB, solamente recibiría datos de esa clase AB, pero si esa clase no existe, entonces no existe dentro de tu paquete, entonces este AB sería como un genérico. Así que al ponerlo en integer, como ese integer no existía dentro de mi paquete, no había una clase que se llame integer como tal, podía recibir un string o cualquier tipo de dato. Así que mejor lo quito, su dato, su operador de diamante y lo dejo así. Después no hubo ningún cambio y ya estaría terminado. Si creamos un bucket con potencia acá e insertamos cualquier dato, ahora sí va a estar bien. Aparte de eso, más en el toString, directamente le sumo aux porque me he dado cuenta que este hilo ya tiene un método toString que te devuelve el factor y los datos, nada más. Sería todo. A ver, vamos a insertar un 3, 54, 12, 85, 2, 24. Bueno, ya así nomás. Le doy a toString y ahora sí está de manera correcta. Ordenados todavía. El 0 guarda el 3, el 2. El 1 guarda el 12 porque no he insertado un 10 o un 5. El 2 guarda el 54, 54 y el 24. Y el 3 guarda el 85. Sí está guardando bien. A ver, si yo inserto ahora un 10, debería insertarlo en el 1, ¿no? Y así está, lo inserto de manera correcta. Sería todo por esta estructura. Me he dado cuenta también de que en teoría esto está mal. No hay ningún 1000 y de paso no hay un 98. Debería ser, creo que un 89. Y no hay el 1000. Solamente ahí está el 78, el 6 y el 4. No hay el 1000. Sí hay el 34 más. ¿Dónde está el 34? No hay el 34 más de paso. No, sí hay. El único dato que falta creo que es el 1000. No sé si un dato más está pasando o no, pero bueno, ya lo hicimos, ¿no? Ya está terminado la estructura y sería todo por este video.